¿Alguna vez has notado ese momento de silencio antes de que comience el día, antes de las alarmas, los mensajes, los nombres, las preocupaciones? Esa pausa sagrada entre el sueño y la vigilia no está vacía, es poderosa y es tuya, porque antes del café ya estás creando. De hecho, para cuando llegas a tu cocina, gran parte de tu día ya ha sido moldeado, no por lo que ha sucedido, sino por lo que asumiste que sucedería. Neville Goddard dijo: ser consciente de ser es estar vivo. Ser consciente de ser algo es ser aquello de lo que eres consciente de ser. Eso significa que lo primero que sientes, la primera identidad que asumes al levantarte, es lo que el mundo te reflejará. Ahora, aquí está la trampa. La mayoría de nosotros no nos damos cuenta de cuál es ese primer sentimiento. Nos despertamos e inconscientemente ensayamos el mismo diálogo interno de siempre. Uf, otro día. Espero que nada salga mal. ¿Por qué sigo sintiéndome estancado? Sin siquiera decir estas palabras en voz alta, ya las has susurrado por dentro, ya has lanzado el hechizo, y así revives el ayer. La verdad es que la manifestación no comienza cuando visualizas en el almuerzo o escribes por la noche. Comienza justo aquí, en ese momento brumoso y resbaladizo, antes de que siquiera te sientes en la cama. Neville se refirió a este momento como el estado umbral, esa zona intermedia, donde tu mente consciente aún no ha tomado el control por completo, y tu subconsciente aún está bien abierto. Esa es tu ventana, ese es el momento de plantar la semilla, porque en esos primeros segundos, cuando no estás completamente despierto ni completamente dormido, tu imaginación es fértil, obediente y está escuchando. Así que esto es lo que quiero que hagas. Mañana por la mañana, antes de moverte, antes de tomar tu teléfono, antes de que una sola palabra regrese a ti, simplemente quédate quieto y elige una oración, una identidad, una suposición. Algo simple. Podría ser: estoy a salvo y respaldado. Todo se está desarrollando a mi favor. Soy la versión de mí que obtiene lo que quiere. No solo lo pienses, siéntelo. Sumérgete en él como si te estuvieras deslizando en agua tibia. Deja que se convierta en la primera realidad sentida de tu día. Porque una vez que se siente, tu subconsciente lo toma como un hecho y comienza a reorganizar tu mundo para que coincida. Así que te preguntaré esto: si supieras que tu primera oración interna podría diseñar tu próxima oportunidad, ¿qué elegirías sentir cuando te despiertes mañana? Pasemos ahora a lo que sucede después. No solo a lo que dices internamente, sino a cómo lo dices, porque a veces el discurso interno más poderoso no suena como un discurso en absoluto. No todo el discurso interno suena como palabras. Algunas de las conversaciones más poderosas que tendrás contigo mismo ocurren en completo silencio. Aparecen como estados de ánimo, tonos, atmósferas en las que te despiertas, sin voz, sin oración, solo un sentimiento. ¿Alguna vez has abierto los ojos y simplemente te has sentido pesado, sin palabras todavía, sin recordar qué día es? Solo ese peso familiar, ese patrón climático interno que dice: hoy va a ser como ayer. Eso también es discurso interno, silencioso, pero igual de imponente. Neville dijo una vez: el sentimiento que surge en respuesta a la pregunta ¿cómo me sentiría si mi deseo se hiciera realidad? Es el sentimiento que debería monopolizar y dominar tu conciencia. Pero las mañanas de la mayoría de las personas no están dominadas por ese tipo de sentimiento, sino por el residuo silencioso de preocupación, decepción o esfuerzo. Y debido a que no llega como palabras, lo pasamos por alto. No lo reconocemos como una suposición, pero lo es. Y las suposiciones, como enseñó Neville, se endurecen en hechos. Entonces, ¿cómo cambias esto? Empiezas a notar el guión emocional que comienza a correr antes del pensamiento. Te vuelves sensible a la temperatura invisible de tu estado de vigilia. ¿Te sientes expectante o vacilante? ¿Te estás despertando ante un problema o ante una promesa? Mañana por la mañana, haz una pausa y observa. ¿Cuál es el tono de tu ser antes de que tu mente comience a etiquetar algo? ¿Hay tensión en tu pecho? ¿Hay un sutil temor en tu estómago? ¿O una alegría silenciosa que se eleva bajo el silencio? Ese es tu ser interior hablando. Incluso sin palabras, está dando órdenes. Y aquí está el cambio.
puedes cambiar el tono primero. Antes de que intentes cambiar el pensamiento, cambia el sentimiento en el que viaja. Respira hondo. Introduce un sentimiento de confianza, de facilidad, de celebración. No hay necesidad de recitar nada todavía, solo genera el ambiente emocional de la versión de ti que ya recibió las buenas noticias, porque esa versión no se despierta ansiosa, esa versión no se siente atrasada, se elevan a la paz, a la claridad, a la certeza interior. Así que la próxima vez que te despiertes en un silencio pesado, pregúntate, ¿es este el sentimiento del deseo cumplido o el peso del pasado que regresa? Si es el pasado, reescríbelo. Si es el deseo, quédate con él. Deja que ese discurso silencioso haga el trabajo por ti. Llevemos esto aún más lejos, a tu reflejo, porque el espejo no solo refleja tu rostro, hace eco de tu autoconcepto. Entremos en ese momento ahora, el ritual del diálogo del espejo. Hay un momento cada mañana en que te encuentras cara a cara contigo mismo. Entras al baño, echas un vistazo al espejo y sin decir una palabra, dices mucho. Esa primera mirada, ese primer sentimiento sobre el reflejo, es una declaración. Puede ser silencioso, puede ser automático, pero está ahí, y a menudo está moldeado por las suposiciones de ayer. Neville dijo, para transformarse, toda la base de tus pensamientos debe cambiar. Pero tus pensamientos no pueden cambiar a menos que tengas nuevas ideas, porque piensas a partir de tus ideas. El espejo es uno de los mejores lugares para comenzar ese cambio, no cambiando lo que ves, sino cambiando lo que asumes sobre lo que ves. Así que aquí está la invitación. Convierte tu reflejo en un momento de autoría interior. En lugar de mirar y buscar defectos, fracasos o fatiga, escribe un nuevo autoconcepto, internamente, silenciosamente, pero con sentimiento. Crea un diálogo de espejo de 20 segundos que hable desde el estado que quieres encarnar, no el estado del que estás tratando de escapar. Podría ser tan simple como, esto es quien soy ahora, no me estoy convirtiendo en ella, soy ella. Ya estoy elegido, ya soy exitoso, ya estoy alineado. Soy la versión de mí que hace que parezca sin esfuerzo. No tienes que decirlo en voz alta, ni siquiera tienes que sonreír, pero tienes que sentirlo de verdad. Porque cuando el discurso interno es auténtico, el reflejo cambia, no solo en cómo se ve, sino en cómo se siente. Y el sentimiento es el secreto. Ese sentimiento, impreso en tu subconsciente, comienza a atraer una vida en armonía con él. Así que la próxima vez que te encuentres contigo mismo en el espejo, haz una pausa. No solo te veas a ti mismo, háblate a ti mismo, como si tu deseo ya estuviera cumplido. Porque cuando reclamas esa identidad ahora, el mundo comienza a reflejar esa versión de ti. Demos un paso antes del espejo, antes del movimiento, y reescribamos los mismos recuerdos que tu mente trata de reproducir cada mañana. Porque tu pasado no necesita ejecutarse hoy. No si lo revisas. Reescribe los recuerdos de la mañana para cambiar el día. Antes de que tus pies toquen el suelo, tu mente comienza a armar una historia, y a menudo no comienza con la página en blanco de hoy, sino con una repetición de ayer. La conversación inconclusa, el error que crees haber cometido, el sutil temor de enfrentar lo mismo de siempre otra vez. Todo regresa antes de que siquiera comience el día. Pero, como enseñó Neville, no estás atado por lo que fue, estás atado solo por lo que aceptas y asumes ahora. Él dijo, cambia el pasado reimaginándolo. El pasado y el futuro son parte de esta imaginación. No revisas la historia porque sea conveniente, la revisas porque tu recuerdo del pasado está moldeando tu futuro. Así que cuando te despiertes y tu mente intente revisitar ese momento incómodo de ayer, detente. Ensáyalo de manera diferente. Si alguien te ignoró, imagina que te está elogiando en su lugar. Si dudaste, mírate actuando con audacia. Si fallaste, reproduce la escena con un resultado exitoso. No te estás mintiendo a ti mismo, te estás liberando de una versión de la historia que ya no te sirve. Tu subconsciente no distingue entre lo que realmente sucedió y lo que se siente lo suficientemente vívido como para ser real. Simplemente acepta la nueva impresión, y a partir de ahí, la realidad comienza a reorganizarse en torno a tu nueva suposición. Así que mañana por la mañana, antes de que el eco de ayer se endurezca en hoy, pregúntate,
¿Qué recuerdo puedo reescribir en este momento para abrir una nueva puerta? No más tarde, no esta noche, ahora mismo, antes de que comience el día, antes de que la vieja historia se repita. Reescríbela y comienza de nuevo. Ahora exploraremos algo aún más sutil, los hechizos cotidianos que nos lanzamos a nosotros mismos sin darnos cuenta. Porque tu discurso interno no es solo descriptivo, es directivo, especialmente cuando susurras, no tengo ganas. Hay una frase que se desliza en la mañana casi sin ser notada. Un pensamiento tranquilo y casual que se siente como una observación, pero actúa como un comando. No tengo ganas. Suena inofensivo, incluso honesto, pero en verdad no es solo una reacción, es un decreto interno, un hechizo pronunciado internamente que comienza a moldear la atmósfera de todo tu día. Neville dijo, tu mundo es tu conciencia objetivada, lo que significa que en el momento en que afirmas, no tengo ganas, tu realidad comienza a reflejar ese estado. Las oportunidades se reducen, la energía se atenúa. Todo parece un poco más difícil, no porque el mundo haya cambiado, sino porque declaraste que no podías. El universo responde, no a lo que quieres, sino a lo que estás siendo. Y no tengo ganas es un estado de ser, un estado de resistencia, de separación de tu ser deseado. Ahora, esto no significa que tengas que forzarte a una hiperproductividad. Ese no es el punto. Se trata de atrapar el hechizo antes de que se convierta en una historia. Porque una vez que se convierte en una historia, nunca tengo energía, nada me emociona, siempre es así, se convierte en una identidad, y esa identidad escribe tu guión para el día. Así que la próxima vez que escuches esa frase en tu mente, intenta algo diferente. Haz una pausa y pregunta, ¿cómo me sentiría si ya tuviera lo que quiero? No qué tengo ganas de hacer, sino qué tengo ganas de ser. A partir de ahí, una nueva corriente comienza a agitarse, sutil, pero real. Podría sonar como, puede que no me sienta listo, pero ya estoy alineado. No necesito forzar esto, solo necesito regresar a la versión de mí que fluye. El sentimiento no siempre son fuegos artificiales. A veces es una certeza silenciosa, pero eso es suficiente. Eso es poderoso, porque una vez que cambias ese tono interno, el mundo exterior lo sigue. Antes de que avancemos, ¿qué pasaría si lo primero que leyeras por la mañana tuviera el poder de deshacer las suposiciones que han estado ejecutando tu vida en piloto automático? Neville creía que un solo pensamiento, verdaderamente aceptado, podría reordenar tu mundo. Hay algo en el comentario fijado que te da 400 oportunidades para hacer precisamente eso, una oración a la vez. Si te tomas en serio la reescritura de tu guión interno, no te lo saltes. Sigamos adelante. Hay algo sutil que sucede en los primeros minutos de despertarse. Antes de que hayamos hablado con alguien, antes de que hayamos tomado una decisión, ya hemos comenzado una conversación con nosotros mismos. Pero la forma en que toma esa conversación, ya sea una exigencia, una queja o una curiosidad silenciosa, hace toda la diferencia. La mayoría de las personas se despiertan con prisa, con resistencia o con reacción, y sin darse cuenta, comienzan su día no con intención, sino con interrogación, el tipo incorrecto de interrogación. ¿Por qué estoy tan cansado otra vez? ¿Por qué siempre me pasa esto a mí? ¿Qué pasa si arruino esto? ¿Será hoy como ayer? Estas preguntas no parecen dramáticas porque suenan familiares. Son comunes, pero lo que es común no siempre es inofensivo. Neville dijo, el sentimiento es el secreto. No las palabras de la pregunta o la afirmación, sino el sentimiento detrás de ella. Cada pregunta contiene dentro de sí una suposición oculta, y es a esa suposición a la que responde tu subconsciente. Cuando preguntas, ¿por qué nunca me sale nada bien? No estás buscando una respuesta, estás anunciando una creencia, estás plantando una semilla y pidiendo a tu mundo interior que la riegue. Tu subconsciente no discute, no evalúa si la pregunta es útil, simplemente toma la carga emocional detrás de la pregunta y comienza a reflejarla. Y ahí es donde tantas personas, sin saberlo, continúan manifestando las mismas cosas que quieren evitar, porque inconscientemente las están pidiendo, con atención, con emoción, con repetición. Pero démosle la vuelta a esto. Imagina despertarte y preguntar algo diferente, algo que asuma la posibilidad,
no la limitación. En lugar de ¿por qué me siento tan atrasado?, preguntas ¿cómo me sentiría si ya estuviera en alineación hoy? En lugar de ¿cambiará esto alguna vez?, preguntas ¿qué pasaría si hoy guarda algo que no esperaba, de la mejor manera? Esto puede parecer pequeño, incluso ingenuo, pero el punto no es convencer a tu intelecto. El punto es dirigir tu sentimiento, porque el sentimiento es donde comienza la realidad. Neville habló a menudo de asumir el sentimiento del deseo cumplido, no tratar de forzarlo a existir, sino aceptarlo, permitiéndolo, como si ya fuera verdad. Y una pregunta interna arraigada en la suposición, hace exactamente eso. Piensa en cómo reacciona tu cuerpo a diferentes preguntas. Cuando te preguntas, ¿qué pasa si no puedo hacer esto?, nota la contracción, el apretamiento en tu pecho o mandíbula. Pero cuando preguntas, ¿qué pasa si esto ya está funcionando de maneras que aún no puedo ver?, nota el cambio. Tu respiración se hace más profunda, tu pecho se abre, te suavizas ante la posibilidad. Y ese cambio de sentimiento, esa es la manifestación, esa es la puerta de entrada a un nuevo estado. Llevemos esto aún más profundo. No estás haciendo preguntas para obtener respuestas, las estás haciendo para crear un estado de ánimo, para alinear tu tono interno con el resultado que deseas, antes de que exista evidencia alguna. Neville dijo una vez, atrévete a creer en la realidad de tu suposición y observa cómo el mundo juega su papel en relación con su cumplimiento. Así que haz preguntas que se atrevan, haz preguntas que impliquen que tu suposición ya es real. Aquí hay algunos ejemplos poderosos que puedes probar mañana por la mañana. ¿Cómo se sentiría si ya hubiera recibido esa llamada que estoy esperando? ¿Cómo me movería a través de este día si realmente confiara en que las cosas están saliendo bien? Si hoy estuviera diseñado solo para mi éxito, ¿cómo me comportaría? ¿Qué pasaría si todo ya se estuviera reacomodando a mi favor? Estas no son afirmaciones disfrazadas, son llaves, desbloquean la imaginación, evitan la resistencia y sugieren suavemente una nueva versión de uno mismo. Y cuanto más peso emocional pongas detrás de la pregunta, cuanto más resuene, más fácilmente echará raíces. No necesitas responder la pregunta. Tu mente consciente puede intentarlo, puede querer racionalizar, dudar o debatir. Déjala. No es a esa parte a la que nos dirigimos. Tu subconsciente está escuchando la verdad emocional. Y en el momento en que registra ese cambio de estado, del miedo a la calma, de la duda a la curiosidad, lo acepta como hecho. Seamos claros, no se trata de engañarte a ti mismo ni de ignorar la realidad. Se trata de elegir a qué parte de la realidad respondes. ¿Te despiertas en diálogo con la limitación o en silenciosa comunicación con la posibilidad? Porque las preguntas internas no son solo palabras, son señales. Señales que establecen el tono de tus pensamientos, tus acciones, tus resultados. Así que mañana por la mañana, cuando comience el día y surjan tus primeros pensamientos, pregunta algo diferente, algo que sugiera que el futuro ya es tuyo, algo que asuma que la versión de ti en la que te estás convirtiendo ya existe. Puede que te sorprenda lo que cambia, no porque lo hayas forzado, sino porque lo has invitado. Y ahora que has establecido ese tono, es hora de que se quede. Demos una forma a ese sentimiento, una frase, un ancla silenciosa, una declaración interna a la que puedas regresar una y otra vez, a través del café, a través del movimiento, a través del ruido, para mantenerte alineado con el estado que has elegido. Pero ¿cómo crear un ancla de suposición matutina? Hay algo poderoso en la repetición silenciosa de una sola idea, especialmente cuando esa idea está envuelta en identidad, no como algo en lo que estás tratando de convertirte, sino como algo que ya eres. Neville dijo, te levantas del sueño de ser el hombre que eres, al despertar como aquello que deseas ser. Ese cambio no ocurre de un salto, ocurre en una alineación sutil, momento a momento, y por la mañana, la alineación lo es todo, porque una vez que has hecho la pregunta correcta, una vez que has tocado el sentimiento de tu estado deseado, necesitas una forma de seguir regresando a él, no con fuerza, sino con familiaridad. Aquí es donde entra el ancla de suposición. Un ancla de suposición es una frase corta y simple que te repites en silencio mientras sigues tu rutina matutina. No la cantas como un mantra, la usas como una identidad. No es una esperanza, no es un deseo,
es una declaración de ser, un recordatorio de la versión de ti que ya vive la vida a la que te estás adentrando. Puede ser tan simple como: soy quien siempre cae de pie. Todo siempre se está reacomodando a mi favor. Las cosas están sucediendo para mí ahora, no después. Ya soy ella, ya soy él. No se trata de afirmar algo una y otra vez para convencerte a ti mismo. Se trata de establecerte en una frase que se sienta lo suficientemente verdadera como para suavizar la resistencia. Una frase que se sienta como un hogar dentro de ti. Puedes repetirla mientras te cepillas los dientes, mientras te atas los zapatos, mientras ves hervir el agua. Y aquí está el matiz. No necesitas creerlo con tu intelecto. Solo necesitas permitirte sentir cómo sería si ya fuera verdad. Porque el subconsciente no responde al esfuerzo. Responde a la facilidad, a la familiaridad, a la repetición empapada de sentimiento. Y cuanto más a menudo regreses a tu ancla de suposición, más rápido se convertirá en el tono predeterminado de tu discurso interno. Así que, en lugar de despertarte e inconscientemente buscar las mismas dudas, miedos y viejas identidades, busca tu ancla. Pon tu conciencia allí. Recuérdale a tu cuerpo, a tus emociones, a tu sistema nervioso: así es como soy ahora. Neville no nos enseñó a convertirnos en algo nuevo. Nos enseñó a asumir el estado y dejar que la realidad se ponga al día. Esa suposición es tu base, y tu ancla es lo que la mantiene estable, incluso cuando el mundo parece ser diferente. Así que mañana, mientras caminas de la cama al lavabo, del lavabo a la calle, pregúntate: ¿qué frase se susurraría a sí misma la versión de mí que ya lo tiene todo, ya lo es todo, ya lo vive todo al comenzar el día? Empieza ahí y regresa a ella a menudo. Veamos qué sucede cuando la mente intenta hacerte retroceder, no con duda, sino con repetición. Viejas conversaciones, viejas discusiones, viejas versiones de ti que ya no encajan, y cómo romper ese bucle antes de que comience de nuevo. Rompe el bucle de las viejas conversaciones. ¿Cuántas veces te has despertado solo para encontrarte ya en una conversación que terminó hace horas? No en voz alta, no con la persona, pero en tu mente. Repites lo que desearías haber dicho, ensayas lo que temes que puedan decir, revives la incomodidad, el juicio, el malentendido. De nuevo, y con cada repetición interna, energizas esa versión de ti mismo, la versión que todavía necesita probar, todavía necesita defender, todavía se siente pequeña. Neville dijo: tus reacciones a la vida dicen dónde vives en la conciencia. Lo que estás diciendo y haciendo interiormente es mucho más importante que lo que muestras exteriormente. Tu discurso interno, especialmente las conversaciones imaginarias que sigues teniendo mucho después de que haya pasado el momento, te ancla en un estado específico. Y si esas conversaciones provienen del miedo, la inseguridad o la duda de ti mismo, entonces estás ensayando esos estados para que se hagan realidad. La mañana es cuando es más probable que comiencen estos bucles. La mente todavía es suave, todavía buscando forma, y en lugar de elegir un nuevo diálogo, a menudo recurrimos a los que no terminamos. Pero aquí está la verdad que Neville nos señaló. No estás obligado a seguir hablando con un recuerdo. Puedes reemplazar ese bucle con uno nuevo. Si tu mente quiere ir allí, si insiste en repetir una conversación, entonces reescríbela. Literalmente, usa la misma escena, pero cambia el diálogo. Si alguien te rechazó, imagina que ve tu valía. Si te dejaron fuera, imagina que te dan la bienvenida. Si te acusaron, imagina que se disculpan por malinterpretarte. No estás haciendo esto para manipular la realidad. Lo estás haciendo para reclamar tu estado de ser. Porque tus conversaciones internas no son comentarios, son órdenes. Cuando le hablas a alguien interiormente, no solo estás interactuando con un recuerdo, sino que estás definiendo quién eres en relación con él. Y esa definición se convierte en la identidad que llevas contigo a lo largo del día. Neville enseñó que tu mundo es tu conversación proyectada. Eso no solo se aplica a las palabras habladas, se aplica a los diálogos que llevas contigo en silencio, repetidamente, incuestionablemente. Así que mañana por la mañana, si tu mente te arrastra de vuelta a una vieja conversación, no te resistas. Solo cámbiala. Reemplaza la crítica con elogios. Reemplaza la tensión con comprensión. Reemplaza la duda con confirmación.
Siente el cambio, siente el alivio, porque cuando escribes nuevos diálogos internos, no solo cambias cómo te sientes, cambias el estado desde el que vives, y desde ese estado, tu mundo responde de la misma manera. Ahora exploraremos una capa aún más sutil, lo que sucede no solo en lo que dices, sino en cómo lo dices, el tono de tu voz interior, la frecuencia emocional detrás de tus pensamientos, y cómo puede estar moldeando tu realidad más que las propias palabras. Tu discurso interno no se trata solo de lo que dices, sino de cómo lo dices. El tono de tu voz interior suele ser más poderoso que las propias palabras. Neville dijo, el habla es la imagen de la mente, pero no estaba hablando del habla externa. Se refería al lenguaje silencioso y emocional que se habla desde dentro, el tono que lleva tus suposiciones a la forma. Puedes susurrar, está funcionando para mí, y seguir proyectando resistencia. O puedes decirlo en un tono tranquilo y sereno que se sienta como la verdad, y de repente, la misma frase echa raíces. Esto se debe a que tu subconsciente no responde a la superficie de tus palabras, sino a la frecuencia emocional que hay detrás de ellas. El tono es lo que revela lo que realmente crees. Puedes afirmar el éxito, pero si tu tono es ansioso, apresurado o sarcástico, el mensaje recibido es de carencia. Por otro lado, una sola frase tranquila y segura, dicha con convicción, puede cambiar todo tu estado. El tono es la textura de la creencia. Así que escucha atentamente. ¿Cómo te hablas a ti mismo en la primera hora del día? ¿Tu tono interior es apresurado, dudoso, plano, o suena como alguien que ya tiene lo que quiere? No necesitas pensamientos más fuertes, necesitas un tono más limpio. Intenta suavizar tu voz interior. Añade calidez, añade claridad. Deja que coincida con la identidad que has elegido, no con la que estás tratando de escapar. Neville enseñó que tu mundo es tu conciencia objetivada, y esa conciencia incluye la vibración silenciosa de tu estado de ánimo interior. Ajusta ese tono y el mensaje a tu subconsciente se vuelve claro. A partir de ahí, tu realidad responde. Ahora, usaremos este tono para generar algo magnético, una sensación de celebración interior, alegría sin pruebas, el aplauso antes de la actuación. ¿Qué pasaría si comenzaras el día con una celebración, incluso antes de que hubiera sucedido nada? No como fantasía, no como un truco, sino como una decisión consciente de morar en el sentimiento de que el deseo ya se ha cumplido. Neville escribió, en el momento en que aceptas el deseo como un hecho consumado, el subconsciente encuentra los medios para su realización. Esa aceptación puede adoptar muchas formas, pero una de las más simples y más efectivas es esta, el aplauso imaginario. Imagina que te despiertas y antes incluso de moverte, escuchas el sonido silencioso de la alegría, aplausos, felicitaciones, una voz que dice, lo hiciste. Siente la calidez de la finalización, no la esperanza futura, sino la certeza en tiempo pasado. No se trata de fingir que algo ha sucedido, se trata de permitirte sentir como si ya hubiera sucedido y dejar que ese sentimiento moldee tu estado. Tu subconsciente no distingue entre lo que es físicamente real y lo que se imagina vívidamente. Responde a la realidad emocional de la escena. Al imaginar aplausos, celebración, aprobación, estás entrando en el resplandor del éxito y desde ese estado, tus acciones, respuestas e incluso los eventos del día comienzan a alinearse con el resultado que has asumido. Intenta esto, cierra los ojos por un momento y escucha el sonido de la gente vitoreando. Imagina a alguien diciendo, sabía que lo harías. Imagínate el mensaje de texto, la sonrisa, la confirmación llegando. Deja que esa escena se desarrolle, no como una esperanza, sino como un recuerdo. Puede que al principio se sienta extraño, pero hecho con sinceridad, crea una resonancia, una señal de finalización. Neville enseñó que la clave es siempre sentir desde el final, y nada señala el final como la alegría que sigue al logro, así que pregúntate cada mañana, ¿cómo se sentiría ya ser celebrado? ¿Qué aplausos escucharía si mi deseo acabara de cumplirse? Escúchalo ahora, siéntelo ahora. Deja que se convierta en el tono que llevas contigo a lo largo del día, porque el mundo siempre se hará eco de tu estado interior. Comienza con la celebración y la vida te encontrará con más para celebrar. Volvamos al principio.
al momento anterior al movimiento, anterior al compromiso, donde la quietud se convierte en poder, el lugar donde se aplica la instrucción más directa de Neville: no te levantes hasta que el sentimiento te tenga, no te levantes de la cama hasta que hayas asumido. Neville dijo una vez: no te levantes hasta que te tenga el sentimiento del deseo cumplido. Es una de sus instrucciones más pasadas por alto y una de las más directas. Sin embargo, ¿con qué frecuencia hacemos lo contrario? Nos despertamos e inmediatamente nos movemos hacia las acciones del día. El cuerpo se mueve antes de que la mente se haya asentado. El impulso externo comienza antes de que se haya elegido el estado interno. Pero este primer momento, antes de que levantes la cabeza, antes de que hables, antes de que actúes, es el terreno más fértil de todos. Es el lugar donde la identidad puede cambiar sin esfuerzo, si tan solo te permites permanecer quieto el tiempo suficiente para sentirlo. Neville enseñó que la conciencia es la única realidad, así que si te levantas de la cama en el estado de estar apresurado, dudoso o indiferente, entras en un mundo que refleja exactamente eso. Pero si permaneces en la cama solo un poco más, no dormido, no completamente despierto, sino en ese suave punto intermedio, algo más se vuelve posible. Empiezas a sentir desde la versión de ti mismo que ya ha recibido. Te quedas quieto y permites que el estado surja dentro de ti. No una fantasía, no un deseo, sino una sensación sentida de ya estar. Podrías imaginar que tu teléfono se ilumina con el mensaje que has estado esperando. Podrías escuchar a alguien hablándote con admiración. O simplemente puedes sentir un saber tranquilo y constante. Está hecho. La clave no es el detalle, es el sentimiento. Una vez que llega ese sentimiento, no como un visitante, sino como tu identidad, te levantas, no antes, porque ahora tu movimiento está informado por la suposición. Caminas como el que sabe. Entras en tu día no en busca de confirmación, sino en expresión de lo que ya es verdad dentro de ti. Esta práctica es simple, pero transformadora. Quédate quieto, cierra la brecha, asume el estado, deja que te tenga por completo, entonces levántate. A partir de ahí, tu mundo exterior comienza a seguir la guía interior. En el capítulo final, volvemos al fundamento más esencial de todos, no tus deseos, no tus circunstancias, sino la pura conciencia detrás de todo, el yo soy. Y cómo encontrarlo cada mañana puede cambiarlo todo. Antes de que regresen los recuerdos, antes de que se formen los pensamientos, solo hay presencia. Ese primer momento al despertar silencioso, sin forma, es puro yo soy. No yo soy esto o yo soy aquello, solo ser. Neville enseñó que este es tu punto de poder. Desde aquí, eres libre de elegir quién deseas ser ahora. No te apresures a llenarlo, deja que te sostenga. Luego reclama suavemente el estado que deseas. Estoy en calma, estoy completo, ya lo estoy viviendo. Comienza desde yo soy, y todo lo que declares después se inclinará para igualarlo. Neville enseñó que tu mundo comienza no cuando te levantas, sino cuando asumes. Y cada suposición comienza con el discurso interno, a menudo silencioso, a menudo sutil, pero siempre creativo. Este diálogo matutino no es solo un hábito, es la base de tu realidad. Cada pensamiento, cada tono, cada pregunta que te susurras a ti mismo prepara el escenario para lo que se desarrolla. Ahora has visto cómo usarlo deliberadamente, para revisar, para redirigir, para realinear. No más tarde en el día, sino a primera hora, antes de la acción, antes de que el pensamiento tome forma. Neville dijo: la primera palabra es siempre la más poderosa. Establece el patrón. Así que deja que tu primera palabra sea elegida, que esté arraigada en la identidad desde la que quieres vivir, no en la que estás tratando de escapar. Una frase, un tono, una suposición silenciosa es suficiente para cambiar la atmósfera de todo tu día. Y si has sentido que incluso una de las ideas de Neville te llega diferente hoy, revisa el comentario fijado. Hay algo esperando ahí que puede decir exactamente lo que necesitas escuchar en el momento en que lo necesitas escuchar. Regresa a la primera palabra. Ahí es donde comienza la creación.